Saludos cordiales. Somos conscientes que el mundo cambió. Somos conscientes de la grave crisis económica del Ecuador ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, eso no debe ser motivo para afectar derechos fundamentales como la educación. La mayoría de las instituciones de educación superior, una vez decretada la emergencia sanitaria por el COVID-19, establecieron el cierre temporal como una medida para detener la expansión de la epidemia y para proteger la salud de estudiantes, profesores y trabajadores. No obstante, y a pesar de no estar preparados, las universidades, con el objeto de evitar la interrupción educativa, se han visto forzadas a ingresar a la educación en línea, no solo porque se debe garantizar la continuidad de sus estudios, sino porque en la continuidad radica la posibilidad de estabilidad laboral de la mayoría de docentes y trabajadores. Y de esta manera, garantizar el derecho a la educación de calidad en los estudiantes. Es por eso que ahora estamos abordando este tipo de transmisión de conocimiento a través de una modalidad nueva para nosotros, que es la modalidad online. El curso que vamos a ver es Introducción a la interconexión de redes, y en este momento queremos establecer con ustedes el esquema que tengo propuesto, indicarles que vamos a trabajar en 11 capítulos en 64 horas. Las sesiones vamos a tenerlas de manera sincrónica y asincrónica. 4 horas a la semana, por 16 semanas son 64, y en las que tengamos nosotros la facilidad de poder estar conectados de manera sincrónica, vamos a conversar sobre los diferentes temas de lo que son la interconexión de las redes. Vamos a tratar de que si tienen dudas, poder satisfacer las mismas e indicarles y transmitir el conocimiento poco o mucho que uno tiene con su experiencia. De igual manera, todo el material quedará colgado en la red y ustedes podrán tener acceso de manera sincrónica cuando mejor lo creyeren ustedes conveniente. Este curso presenta todos los componentes y los modelos que tenemos en Internet y en las diferentes redes informáticas. Es parte del currículum de CCNA1 de Cisco y, como lo decía hace un momento, está dividido en 11 capítulos, donde vamos a analizar los principios de la estructura del direccionamiento IP, los diferentes aspectos fundamentales de los conceptos, los medios y las operaciones de Ethernet. Para finalizar el curso, los estudiantes van a tener la capacidad de construir redes pequeñas, redes LAN simples, van a poder realizar configuraciones básicas en los diferentes dispositivos como router y switch y poder implementar también esquemas de direccionamiento IP. Cuando termine el curso, van a tener la capacidad de poder explicar tecnologías de red, la forma en que los dispositivos acceden a recursos de red local y remota. La idea es que puedan implementar conectividad de red básica entre los diferentes dispositivos, diseñar un esquema de direccionamiento IP para proporcionar conectividad de red a una red de una pequeña o mediana empresa, que tengan la capacidad de describir el hardware del router, explicar la forma en que funciona el switching en la red de una pequeña a mediana empresa, configurar herramientas que permitan monitorear las redes y configurar los ajustes iniciales de los dispositivos de red. Entonces, el esquema ya detallado del curso por cada uno de los capítulos lo veremos a continuación. El capítulo 1 lleva por nombre Exploración de la red, y el objetivo es poder explicar la forma en que se utilizan las redes en la vida cotidiana. De qué manera los dispositivos se pueden interconectar
y también cómo admiten la comunicación en redes pequeñas y poder ya determinar cuáles son las tendencias de red que afectarán el uso de las redes en pequeñas o medianas empresas. Una vez que tengamos claro esto, podemos configurar un sistema operativo de red, poder determinar cuáles son las funciones del software Cisco iOS para poder configurar los parámetros iniciales en los dispositivos de red que utilicen este software como sistema operativo. Tener también un esquema de asignación de direcciones y poderlas configurar en los dispositivos para proporcionar conectividad completa en una red pequeña o mediana empresa. Luego de aquello, vamos a revisar la forma en que las reglas facilitan la comunicación a través de los protocolos de red. Conocer el funcionamiento de cada uno de los protocolos de las organizaciones y estandarizaciones que nos permiten facilitar la interoperabilidad en las comunicaciones de red. ¿Por qué un dispositivo de una marca X puede trabajar y comunicarse con un dispositivo de marca Y? Esa es la idea. Poder determinar la forma en que los dispositivos de una red LAN acceden a los recursos de una red pequeña o mediana empresa. Una vez que tenemos estos conocimientos básicos, ya tenemos que empezar a analizar de qué manera accedemos a la red, de qué manera los protocolos y los servicios, primero de la capa inferior, la capa física, admiten comunicaciones a través de las redes de datos. Luego, ir conociendo diferentes medios de red alámbricos e inalámbricos que nos van a permitir armar redes simples. Pero la idea es que sepamos nosotros determinar cuáles son los medios adecuados. Seguimos asimismo accediendo a la red, ya vemos la capa física, ahora tocaría ir analizando la capa de enlace de datos y poder determinar la forma como soporta las comunicaciones en las redes de datos y poder tener la facilidad de comparar las técnicas que permiten el control de acceso al medio y las topologías lógicas que se utilizan en las redes. Ya el capítulo 5 viene a estar determinado directamente a un trabajo de Ethernet. ¿Cómo es el funcionamiento de Ethernet? ¿Cuál es el beneficio de Ethernet? ¿Cuáles son los protocolos utilizados para tener una forma adecuada del funcionamiento de los dispositivos de nuestra red, como en el caso también de cómo funcionan los switches? ¿Para qué están hechos? ¿Para cuál es la funcionalidad de los mismos? Y poder determinar la forma en que el protocolo de resolución de direcciones, ARP, permita la comunicación en una red. Entonces, empezamos nosotros desde las capas más bajas, también vamos incluyendo el funcionamiento de los dispositivos en dichas capas. Ya luego llegamos a la capa de red, en donde tenemos que, de igual manera que se hizo con la física y enlace, determinar cuáles son los protocolos y los servicios de esa capa que admiten comunicaciones a través de la red de datos. Aquí ya tenemos que entrar, si en la capa anterior vimos cuál es la funcionalidad y cómo trabaja un switch, ya en la capa de red el dispositivo es el router. Y lo mismo que hicimos con el switch, determinar de qué manera trabaja, cuál es la funcionalidad, hacerlo acá. Saber cuáles son los dispositivos que enrutan el tráfico en una red y poder configurar un router con los parámetros básicos ya. Ya entonces, si tenemos la funcionalidad del switch, la funcionalidad del router,
hemos visto las capas inferiores cómo trabajan, ahora sí podemos decir que podemos empezar a trabajar con ellos, dándoles direcciones para que permitan una comunicación. Entonces, vamos a entender el uso de las direcciones IPv4 que nos permitan la conectividad en las redes. De igual manera, con IPv6, para poder nosotros ya usar y tener las utilidades comunes de cada uno de ellos y poder sacarle provecho en la conectividad. Pero para eso necesitamos también ir verificando dicha conectividad. Entonces hay utilitarios de pruebas que nos van a permitir ir verificando la conectividad de nuestra red. Como hay pocas direcciones IP versión 4 ya en el mundo, tenemos que sacar provecho a las pocas que hay y dividirlas en subredes. Entonces, vamos a aprender cómo implementar un esquema de direccionamiento IPv4 que permita una conectividad completa en una red. Y así como lo hemos hecho normalmente, como lo han venido estudiando, trabajar con máscara de longitud fija, pero para eliminar desperdicios, también ya empezar un direccionamiento VLSM, que es con máscara de longitud variable. Si lo hacemos con IPv4, entonces también tenemos que ver las consideraciones de diseño para poder implementar IPv6 en una red comercial. Ya luego de haber visto las capas inferiores, de comenzar a determinar la asignación de direcciones, ya necesitamos conocer los protocolos de la capa de transporte. Aquí vamos a encontrar dos mundos. Por un lado, el mundo TCP, más de 100 protocolos unidos, el protocolo de control de transporte, y por otro lado, UDP. Y vamos a comparar el funcionamiento de los protocolos de la capa de transporte en la admisión de la comunicación de extremo a extremo, de manera tal que garantice la comunicación end-to-end. Luego ya las capas superiores. Todas estas abarcadas en la capa de aplicación. Igual como se hizo con las capas inferiores, ir determinando el funcionamiento de las capas en cuanto a dar soporte a la aplicación del usuario final y explicar la forma en la que funcionan estos protocolos de la capa de aplicación TCP/IP reconocidos. Con todo este conocimiento básico, con todo este conocimiento teórico, empezaremos entonces ya a armar una pequeña red de datos. Y para eso tenemos que primero conocer cómo se diseña, cómo se configura y se verifica una red pequeña. Dar y configurar a los dispositivos, tanto los switches como los routers, con características de protección de dispositivos para mejorar la seguridad. Hacer uso de los comandos show más comunes, de manera tal que nos permita establecer una línea de base de rendimiento relativa para la red. Y si tenemos algún inconveniente, ir solucionando estos troubleshooting, solución de problemas de red que vayamos encontrando. Y este troubleshooting, esta solución de problemas la vamos a ir realizando desde la capa inferior hasta la capa superior. Esto de manera general son los temas de los 11 capítulos que vamos nosotros a estudiar en estas 64 horas de clase que corresponden a este ciclo primero del periodo lectivo 2020-2021. Esperemos que al terminar el curso todo sea satisfacción, al terminar el curso todos tengamos los conocimientos necesarios para armar nuestra pequeña red y poder también sentirnos contentos de aprobar esta unidad de aprendizaje. Sean todos ustedes bienvenidos y esperemos que con la bendición de Dios todo salga bien. Un gusto, señores.